Vamos a abrir la Biblia en Hechos, el capítulo 8. Por favor, todos en Hechos, el capítulo 8. Hace 2 domingos atrás hablé de la gente de Gadara que echaron fuera a Jesús por liberar al endemoniado gadareno. Los demonios entraron en los cerdos y los cerdos se lanzaron al lago y se ahogaron. Las personas del pueblo expulsaron a Jesús porque los cerdos eran la fuente de sus ganancias. Esto fue en Lucas capítulo 8. Luego prediqué en Hechos 16 el domingo pasado, donde los amos de la muchacha que adivinaba se enojaron con Jesús por haber liberado a esta muchacha del espíritu de adivinación, ya que esta muchacha les daba ganancias adivinando. Si nos ponemos a ver los dos pasajes que he predicado, se relacionan en que el pueblo se molestaron cuando los cerdos se lanzaron en el lago, porque la fuente de sus ganancias se había ido. En el caso de la muchacha divina, al ser liberada, también se enojaron los amos, porque la fuente de sus ganancias se había ido. Y ahora vamos a ver Hechos capítulo 8. Vamos a estudiar Hechos capítulo 8, donde trata a Simón el mago, que hacía magia para obtener beneficios, para obtener ganancias. Creo que las predicaciones pasadas y estas se van a relacionar en esta área. En este capítulo 8, ubique sus Biblias allí, quiero tratar el tema de cristianos centrados en predicar a Cristo. Apréndase esto. Cristianos centrados en predicar a Cristo. Las predicaciones pasadas eran el mismo enfoque. Cristianos hablando de Jesús. Es lo que nosotros debemos hacer hoy en día. En el capítulo 8, verso 1, aparece Saulo. Consentía en su muerte. Dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba, perseguía, buscaba motivos de agredir a la iglesia y entraba casa por casa, arrestando a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto es la vida de Saulo. En el capítulo 7 vemos la muerte de Esteban, cómo los judíos apedrearon a Esteban y lo mataron. ¿Quién era Esteban? Fue uno de los diáconos elegidos
En el mismo capítulo 7 encontramos que los apóstoles querían dedicarse a predicar. En el capítulo 6, los apóstoles querían predicar el mensaje del Evangelio y nombraron a 7 diáconos. Uno de esos diáconos era Esteban. Pero vemos que Esteban, un diácono, es un servidor, pero Esteban se dedicó o también hacía la predicación. Esteban predicaba, y por predicar el mensaje que dio, dice que los judíos lo asesinaron. Pero vemos otro personaje mencionado, que es Felipe. Felipe también era un diácono. Ahí se menciona, en los 7 diáconos, se menciona a Felipe, que también Felipe predicaba a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a estudiar el versículo 4 en adelante hasta el versículo 24. Vamos a estudiar estos versos, del 4 al versículo 24 en esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte la dirección de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ayúdame a mí a comunicar un mensaje sencillo, oh Dios, que la iglesia entienda y que la iglesia sea edificada y que yo también sea edificado. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, y que nuestros oídos estén atentos y que tú tomes el control de este lugar y que toda barrera, Señor, todo obstáculo sea reprendido en el nombre de Jesús y que solo sintamos la paz que da Jesús, la paz que da tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, en este texto habla de un Simón el Mago. Era un hombre hechicero de Samaria. ¿Por qué llegan a Samaria? ¿Por qué llegan a Samaria? Usted se sabe en el versículo que está en el capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio comenzó a predicarse en Jerusalén cuando el Espíritu Santo descendió en la fiesta o en el día del Pentecostés. El Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. 120. Más nadie recibió el Espíritu Santo ese día. Solo los 120 en el aposento alto. Estos 120 salieron a predicarle a los judíos. Y no había ido lo que era a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando muere Esteban, a causa de Esteban, comienza una persecución sobre la iglesia y la cabeza principal de esta persecución era Saulo, que después vino a ser Pablo. Era el que perseguía a la iglesia. Entonces dice el texto que los creyentes de Jerusalén fueron dispersados por Judea y por Samaria. Se dispersaron. Dice el texto que leímos anteriormente que salvo los apóstoles. Los apóstoles se dieron de valientes, de fuertes, y la gente se fueron a Jerusalén, a Judea y a Samaria, y ellos se quedaron en Jerusalén. Los comentaristas dicen que quizás ellos, cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús fue arrestado para morir en la cruz, ellos huyeron, teniendo esa experiencia. Cuando viene la otra persecución, que ellos están presentes, ya habían aprendido que la primera vez con Jesús ellos salieron corriendo. Quizás esta vez, dicen los comentaristas, decidieron, nos quedamos, porque cuando Jesús estuvo presente, nosotros lo dejamos solo. Y dicen los comentaristas que ellos se quedaron allí y no salieron huyendo a Judea y a Samaria. Pero dice que hubo un hombre que se fue y predicó en Samaria. Y ese fue Felipe, el diácono. Felipe, el diácono, también se le llama el evangelista. Y se consigue con un mago, un hechicero de Samaria, que fue convertido al cristianismo por medio de este evangelista. Dice el texto que este mago quiso comprarle a los apóstoles, a Pedro y a Juan, quiso comprarles el don del Espíritu, el don de Dios.
quería comprarle esa habilidad de poner manos sobre las personas y que las personas recibiesen el Espíritu Santo. Y dice entonces que Pedro y Juan lo reprendieron como tal, porque él quería usar el dar el Espíritu Santo a las personas al ponerle la mano para obtener ganancias, pero él primero quiso dar dinero, comprar ese poder, Entonces, eso es lo que en terminología hoy en día se le llama con la palabra simonía. Simonía viene de Simón. Y simonía designa el pecado que consiste en pagar por obtener prebendas o beneficios eclesiásticos con fines egoístas. Desde Simón quiso comprar la habilidad de transmitir el Espíritu Santo para recibir beneficios económicos. Era como pasaba en la Iglesia Católica en los tiempos atrás de la Inquisición, donde la Iglesia Católica vendía indulgencias, y vendiendo indulgencias vendían el perdón de los pecados. ¿Cuántos pecados tú has cometido?, preguntaba el sacerdote. La persona decía sus pecados, y por causa de los pecados le pedían cierta cantidad de dinero. Vendían el perdón de los pecados en la iglesia, en la antigüedad, la iglesia católica. Es decir, ofrecían o pedían dinero a la gente, es la idea, pedían dinero a la gente. Pero ¿por qué hablar de la iglesia católica? ¿Por qué hablar de los católicos si nos venimos a la actualidad? Hoy en día hay una fiebre, hay una enfermedad de vender las bendiciones cristianas, de venderle a las personas lo que Dios pueda darle pidiéndoles dinero. ¿Cómo vemos el engaño en las personas? No sé si han visto ustedes en las redes sociales una iglesia que se llama la Iglesia Final de los Tiempos, que ofertan conseguir un terreno en el cielo por $100. Es decir, una hectárea en el cielo, y creo que venden un metro cuadrado a $100, y ofertan que si usted quiere comprar un terreno en el cielo, le vendemos el metro cuadrado a $100. Y entonces las personas a los cuales le predican esto, las personas lo creen, y las personas que tienen recursos dan $100. Estaba leyendo que ya de $100 subió a $250 la oferta, y la gente cae en que dan dinero, que ellos creen que dan dinero o dan sus dólares, ya cuando se mueran tienen una tierrita, comprar unas parcelas en el cielo. Vimos cómo el engaño de los religiosos hoy en día se ve. Están vendiendo cosas que no tienen, están ofertando cosas que no tienen, y le están quitando el dinero a la gente. Algo así era la simonía, algo así quiso hacer Simón, algo así muestra la Escritura. Algo interesante que leía era que usted da los dólares y le dan un certificado, y ese certificado ellos dicen que es garantizado, ya está inscrito en el libro de la vida, y ese certificado está firmado por Dios y por el profeta. Aquí tengo el nombre por respeto a que no sale en las redes sociales, aunque algunos lo publican, pero que la firma de ese profeta y Dios está en ese certificado. Se lo dan a usted, y usted está seguro que el día que usted se muera, usted va a llegar a sus parcelas. Y las parcelas en el cielo hay de variedad de precios. Y vemos que la gente está cayendo, y la gente cree en ese engaño. Por esa razón, en Hechos 8, 9 al 24, el mensaje es centrarnos en predicar a Cristo. Apréndase eso. ¿A qué lo llamó Dios a usted? ¿A vender tierras en el cielo o a predicar a Cristo? Entonces, este texto lo enseña, se lo voy a demostrar. Debemos predicar un evangelio, debemos predicar de Cristo. Creer sinceramente que en el momento de la conversión usted recibe el Espíritu Santo de Dios en su vida. Este pasaje nos muestra un contraste.
Vamos a tomar dos personajes. Uno que es Felipe. Felipe predicaba un evangelio de fe genuina que fija su mirada en Jesús. Este era el mensaje de Felipe. Felipe salió a la calle y decía: Cristo te ama, Cristo murió por ti. Porque ¿qué es un evangelio cristocéntrico? ¿Qué es predicar a Cristo? Es fácil. Predicar a Cristo es hablar un poco de la vida de Jesús en la tierra, hablar de su muerte, cómo murió, hablar de que fue sepultado, hablar de que resucitó y hablar de que nos da salvación. Eso es el evangelio. Y eso es lo que usted debe hacer. Y eso es lo que usted debe predicar. Lo demás es exageración de la gente. Lo demás ya está fuera del mensaje del evangelio que Dios nos manda a predicar. Entonces vemos a un Felipe en contraste con un tal Simón. Simón el mago, la Biblia dice que era Simón el mago. El mago hacía magia. ¿De dónde sacaba este poder? Dice que era Simón el mago, que tenía una fe que no es salvación. La magia, aprendan esto, la magia no es salvación. Y la magia se está infiltrando en las iglesias evangélicas para engañar a los creyentes y desviarlos de la fe de predicar a Cristo. Ayer veía, fuera de lo que tengo escrito aquí, hay un programa, yo no sé en qué canal es. Yo prendo la televisión y hay un canal donde hacen magia, como show de magia, cantando y no sé, no me fijé el nombre, ¿no? Y salió una mujer, tiene un jurado como de 4 personas y hacen magia y es una competencia. Y salió una mujer con un vestido y yo dije: wow, ese acto de magia se lo venden a las hermanas en la iglesia y lo compran. La mujer hacía esto con un vestido. El vestido estaba en un gancho y la mujer hacía esto, lo ponía al frente y hacía así, lo movía hacia abajo y salía con el vestido puesto. Luego buscaba otra prenda y venía y la tomaba y daba la vuelta y la prenda le aparecía puesta. Luego conseguía unos pedazos de tela y los pedazos de tela los juntaba uno con otro y hacía así y sacaba un vestido largo. Y luego hacía así, lo ponía al frente y ya lo tenía puesto. Eso es magia. En realidad, viéndolo por la televisión y las personas que veían eso es magia. Y eso era lo que hacía Simón el mago, magia. Y engañaba a todos, dice la Biblia, engañaba a todos, dice el texto. Entonces, el contraste de este texto que vamos a predicar hoy es hablar de Felipe y hablar de Simón el mago. ¿Qué hacía Felipe? Vamos a ver el versículo 4 al 8. Felipe, ¿qué hacía? Felipe predicaba centrado en Cristo. O sea, la predicación debe centrarse en Cristo. Si alguien te llega hablando de un evangelio donde no te habla de Cristo, eso no es evangelio. Vamos a ver el texto. En el versículo 4, por favor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ahí no figura la palabra magia. Ahí no figura, le ponían la mano a la gente y los tumbaban. Dice, simplemente predicaban el evangelio. Y en esa predicación sale un personaje que es Felipe. Entonces Felipe, versículo 5, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Le predicaba a Cristo. Por eso el tema es la predicación nuestra como cristianos, es predicar mensajes centrados en Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección y salvación, y eso es todo. Dice que Felipe predicaba a Cristo y dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Pero analicemos el texto. El texto dice
La gente escuchaba atentamente las cosas que decía, vean el verbo, decía Felipe. No dice ellos veían las cosas que hacía Felipe. No dice el texto que ellos escuchaban las cosas que decía Felipe. Es decir, que cuando usted predica, la mirada o la atención no debe estar en usted. La atención debe estar en el mensaje que usted predica. Pero hoy en día las personas usan el mensaje ¿para qué? Para resaltar el mensajero. Hoy vemos mensajes donde la intención no es resaltar a Cristo, sino que vemos que la intención es resaltar al que está predicando. Y eso es un error. Yo no puedo decirles a ustedes, les estoy hablando de Cristo, pero quiero resaltarme yo, véanme a mí, no vean a Cristo. Y el texto entonces menciona que ellos le prestaban atención en eso, y dice el pasaje, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad que por sí era Samaria. Vamos a analizar estos versículos del 4 al 8. ¿Qué pasa aquí? Habían sido esparcidos y anunciaban el Evangelio, versículo 4. Felipe predicaba a Cristo. La prioridad de la gente, ¿cuál era? ¿Cuál era la prioridad de la gente? ¿Cuál era la prioridad de la gente? Vamos a ser textuales. Dice el texto, unánimes escuchaban atentamente lo que decía Felipe. Así que, ¿cuál es la prioridad hoy en día de la gente? Escuchar el Evangelio. Usted predica y la gente escucha. Usted habla de Cristo y la gente oye. ¿Qué era lo secundario? ¿Qué estaba de segundo plano? En segundo plano estaba en ver los milagros. Pero hoy es al revés. La gente busca en la iglesia milagros, pero no busca escuchar y aprender de Cristo. Es al revés la cosa. La gente está yendo a los templos es para ver milagros o hechos extraordinarios. La prioridad de la gente es ver. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que la sanación es por ver o la sanación es por fe? Oír la palabra de Dios, pero por fe. Porque todo el mundo oye y escucha, pero no todos tienen fe. El justo por la fe vivirá. Entonces el texto dice que lo importante del versículo 4 al 8 era que Felipe predicaba el Evangelio, el mensaje, y la prioridad debe ser escuchar el mensaje, que es lo que salva. No son los milagros los que te salvan. Lo que te salva es escuchar, no el ver milagros. Porque la gente ve el milagro y la gente es emocionalista. Y por ver el milagro se emociona. Y como le decían a Simón, ese es el gran poder de Dios. La gente busca que ver, pero quiero decirte algo interesante, que por ver milagros tú no te vas a salvar. Tú te salvas es por escuchar a Cristo, el mensaje de Cristo, y creer, aceptar a Cristo, recibirlo en tu corazón. Por eso es que tú te salvas. Entonces vemos del 4 al 8 la predicación debe centrarse en Cristo. Pero del 9 al 11 ocurrió lo contrario. ¿Qué pasó del versículo 9 al 11? El culto estaba centrado era en el hombre. O sea, la predicación estaba centrada en el hombre y no Cristo. Vean que es un contraste. La sinonía, Simón con Felipe. Felipe predicaba a Cristo. Vamos a leer lo que pasó con Felipe. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón,
que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había ganado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Vemos a un hombre usando la magia para engañar. ¿Para qué se usa la magia? Para engañar. Yo hago así y de repente salgo con un parto y una corbata y un pantalón mejor que como estoy vestido ahorita y te dicen: ¡wow! El gran poder de Dios. Porque a la gente lo que le gusta es ver. Y ese es el engaño de los últimos tiempos. Satanás se está infiltrando en las iglesias, en los cultos, para desviar a la gente, en hacerlos ver. Pero la gente no cree. Pero la gente no tiene fe. Y dice en el versículo 10, ven gente buscando la atención de la gente. Gente buscando que los miren a ellos y no a Cristo. ¿Qué dice el verso 10? A este, pero ¿por qué no oyen a Cristo? Vean, la idea de Felipe era hablar de Cristo. ¿Y qué hacía la gente en el versículo 10 con Simón? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Estaban asombrados. Vean, hermanos, los shows, la magia, se infiltran los cultos. No pongo en duda que Dios tiene el poder de hacer milagros hoy y sanar enfermos, pero no es la prioridad. No es la prioridad para Dios hoy en día los milagros. ¿Cuál es la prioridad de Dios? La salvación del alma. Es lo que a Dios le importa. Porque si tu alma es salva, ya tú tienes tu morada celestial segura en el cielo. Pero ¿qué haces tú con ver milagros o recibir milagros y no eres salvo? Dice el texto bíblico que hay que bien atentamente todos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho. No era un solo día. No era un solo día. Dice el versículo 10 que ellos decían: este es el gran poder de Dios. No solamente hacían magia, sino que usurpaban el poder de Dios. Este es el gran poder de Dios. ¿Qué estaban diciendo? Simón es el gran poder de Dios. Eso es lo que decía la gente. Cristo no estaba ahí. Cristo no estaba en ese lugar. Vemos hoy en día entonces, en el mundo evangélico a nivel mundial, para no especificar en ningún sitio, vemos hoy en día que en los cultos vemos gente que están haciendo mucha magia y las iglesias se llenan porque no hay magia, porque la gente busca qué ver. Y la Biblia dice que la salvación es por fe. Sin que tú veas nada, tú debes creer en Cristo para salvarte. Eso es fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú te salvas por fe, que sin estar viendo a Dios, sin estar viendo a Cristo, tú crees en Él, lo recibes en tu corazón y eres salvo. No busques que estar viendo. Vemos un gran porcentaje de gente buscando que ver. Vemos personas que son Simón el mago, que quieren buscar cosas que ven y dan dinero. Gente que dan dinero para ver magia. Y por eso es que la gente está siendo engañada y los están estafando. Le quitan el dinero a la gente, engañándolos con magia. Yo decía al ver el programa de televisión ayer, yo decía: eso es magia. El día que yo veía eso, yo quedaba atónito, sorprendido de ver eso por la televisión, gente haciendo magia y conversa. Y vemos gente haciendo magia en las iglesias también, para engañar a la gente y quitarles su poco dinero. Entonces, no debemos mostrar o no debemos centrarnos en los hombres, sino en Cristo. Sino en Cristo Jesús.
Entonces vemos esta parte del versículo 9 al versículo 11. Dice que estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado. ¿Qué pasa después? En el versículo 13 y 14. 12 y 13, perdón, 12 y 13. Creyó la gente. Cuando Felipe predicó de Cristo, el evangelio del reino de Jesús, creyó la gente, dice el texto. ¿Creyeron? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Creyeron a? ¿Creyeron a? ¿Qué le creyeron a Felipe? El mensaje que Felipe estaba predicando, y dice que se bautizaron, dice el texto, hombres y mujeres que habían estado con Simón. Y dice el texto bíblico en el versículo 13, también, añadidura, adición, creyó Simón mismo, como dicen por allí, ¿no? Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los milagros que se hacían, y estaba atónito. Versículo 13. Vamos a examinarlo. El 11 y 12 dice que toda la gente, ¿verdad?, que había sido engañada, se convierten al Señor. 11 y 12. Pero dice en el 13 que el que engañaba a la gente también se convirtió. ¿Qué dice el texto? Se convirtió, creyó. El texto dice, vamos a examinarlo, creyó Simón mismo. La pregunta es, ¿era salvo? ¿Creyó a manera de salvo? ¿Y qué más dice el texto? Algunos dicen, no, sí, era salvo. ¿Por qué? Vean lo que pasó. Creyó en Felipe y de paso se bautizó. A veces creemos que una persona que dice que creyó y después se bautizó ya es salvo. Y puede darse el caso como Simón, que aparentemente creyó y se bautizó, pero no había creído de corazón. Hay gente en las iglesias que dijeron que creyeron, que no bautizaron, pero no han creído, porque el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Así haya dicho que creyó y se bautizó, si no da el fruto, no está demostrando que creyó. Entonces, la conversión debe ser con fe sincera. Ese es el versículo 12 y 13. Pero en el versículo 14 al 17, ¿qué pasa después que una persona cree en Cristo? ¿Qué pasa después que una persona cree en Cristo? Del 14 al 17. Discipulado, clase de discipulado. Una persona después que cree a Cristo, ¿qué recibe? No. ¿Qué recibe después de una persona? En el texto, el Espíritu Santo. Este pasaje a veces cuando lo leemos trae confusión hoy en día. En algunos quedaré. Porque dice el texto: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, vinieron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. Aquí hay algo que sucedió una sola vez en la historia. Sucedió una sola vez en la historia porque tenía un propósito. ¿Quiénes recibieron el Espíritu Santo cuando estaban en el Pentecostés? Los 120 que estaban en el aposento alto, que eran judíos. Los samaritanos, los gentiles y hasta lo último de la tierra todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Y Dios tenía un propósito de enviar, en este caso a Pedro y a Juan, a imponerle la mano sobre los que habían creído ya para que recibieran el Espíritu Santo.
tenía un propósito que sucedió solo en este momento de la historia. Y entonces nosotros leemos que llegaron Pedro y Juan, le imponían las manos, en el verso 14 lo menciona, le imponían las manos a la gente, y la gente entonces recibía el Espíritu Santo. ¿Por qué ocurrió eso? La Biblia dice que en Hechos 2, de 1 al 4, los 120 recibieron al Espíritu Santo. Ahora llegamos al capítulo 8, el versículo 14 al 17, donde a los samaritanos le imponen las manos para que reciban al Espíritu Santo. Después vemos a Cornelio más adelante como gentil y su familia en Hechos 10, que también oran. Ahí vemos orando, visitando a la persona Pedro, y en ese momento el texto no menciona, le impuso las manos, pero hablando de la palabra recibieron al Espíritu Santo también. Entonces recibieron al Espíritu Santo samaritanos y gentiles después, con la presencia de Pedro, de Juan y de los apóstoles. ¿Por qué sucedió eso? Porque era necesario demostrarle a los judíos, Dios quería demostrarle a los judíos que así como los judíos recibieron al Espíritu Santo en el Pentecostés, también el Espíritu Santo lo podían recibir los samaritanos, que eran mezclados con los que eran judíos, con extranjeros, se habían casado y se les llamaba samaritanos. Y Dios le estaba diciendo, ellos también van y pueden recibir al Espíritu Santo. Y los extranjeros también pueden recibir al Espíritu Santo. Entonces Dios enviaba a los apóstoles para que impusieran las manos, para que los apóstoles se dieran cuenta que el Espíritu Santo no solo era para los judíos, sino que el Espíritu Santo es para todo aquel que cree en Cristo como su Salvador personal. Por eso sucedió de esa manera de poner las manos. Ahora, cuando usted cree, hoy usted no tiene que venir para acá y que el pastor le ponga las manos para que usted reciba el Espíritu Santo. Aún dice el libro de Hechos que cuando ellos le ponían las manos, en algunos casos, ellos hablaban lenguas extrañas, ellos manifestaban ciertas cosas, porque había una forma de demostrar que ellos habían recibido el Espíritu Santo de Dios, como sucedió en el Pentecostés. Y sucedió en este momento de la historia. Pero todos los que están aquí son cristianos. Ustedes recibieron a Cristo. ¿Tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes? Sí. Pero nadie les impuso las manos. Y no les dio una tembladera ahí cuando recibieron el Espíritu Santo. Ni tampoco hablaron en lenguas. Sino que ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios. Porque ahora al creer y recibir a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, del 14 al 17, vemos la recepción del Espíritu Santo. ¿Cuándo viene la recepción del Espíritu Santo? Al escuchar. Felipe predicó y la gente escuchaba el mensaje del Evangelio de Cristo. Versículo 6. Luego, al creer, como dijeron por aquí, al creer y obedecer el mensaje del Evangelio, creíste, obedeciste, te bautizaste, y en obediencia entonces recibes al Espíritu Santo de Dios. Pero hay personas que aparentemente creen que son bautizados y después no demuestran que son cristianos y se van al mundo y siguen haciendo las cosas que hacían cuando no eran cristianos y no quieren venir más a la iglesia y no quieren más buscar a Dios y no quieren leer la Biblia. Esas personas, aunque aparentemente creyeron una vez y aunque aparentemente los bautizamos, pero ahora no están con nosotros y se fueron y están en el mundo, bueno, está esa posibilidad de que nunca creyeron en Cristo como su Salvador personal. Pero también hay personas en el mundo que sí creyeron que están descarriados y tenemos que orar por ellos, por los que creyeron de corazón, para que vuelvan al Señor. Amén. Entonces, después de recibir el Espíritu Santo, hay dos conductas. Del 18 al 19, una conducta sin frutos. Del aparente convertido y evangélico Simón. Aparentemente Simón era evangélico. Aparentemente se había convertido. Pero el versículo 18 y 19 muestra que él no había recibido de corazón a Cristo. Leemos en el versículo 18 y 19. Cuando Simón vio, ¿usted es salvo por oír o por ver? Vuelvo a preguntar. ¿Usted es salvo por oír, por fe, o por ver? Por fe. Por oír
la palabra de Dios por fe. No por ver, para tener fe, usted sabe. ¿Qué pasa hoy en día en las iglesias? La gente está yendo a los cultos a grupos que tienen artes mágicas o magias, porque la gente está buscando es que ver. Y por ver nadie se va a salvar. La salvación es por fe, por creer en Cristo sin haber visto. Y entonces dice el texto que cuando Simón vio que esta gente le ponían las manos a los que habían creído y recibían al Espíritu Santo, dice el texto que Simón vio y se le guaraparon los ojos. Esta es otra traducción, ¿oye? Porque es así, hermanos, cuando la gente ve a alguien que hace algo, que le ponen los ojos más grandes. Y dice que cuando él vio esto, que los apóstoles imponían las manos y se daba el Espíritu Santo, les dijo: te doy dólares, les doy dólares. ¿Cuántos dólares me piden por darme ese poder a mí? Porque Felipe antes tenía bastantes seguidores con las artes mágicas. Y cuando él vio que poner las manos, los creyentes recibían al Espíritu Santo, él dijo: es una oportunidad de yo también hacer dinero. ¿Y qué es lo que está haciendo la gente hoy en día, amados hermanos? Magias. La gente está usando la magia para tener dinero. Me disculpan, pero es la realidad. El texto dice la verdad, pero la gente no lee la Biblia. La gente va atrás de la magia. Y las personas que hacen la magia es para quitarte el dinero, para quitarle los bienes a la gente y para engrandecerse ellos, para que la gente diga: este es el gran poder de Dios. Y cuando la gente señala a un hombre como el gran poder de Dios, le están robando la gloria a Cristo, y el hombre es el que se exalta. Hay que tener cuidado con eso cuando los hombres quieren exaltarse. Como decía en la predicación pasada, cuando usted elogia al hombre, se engrandece. Por eso a mí no me gusta que me elogien, porque la carne de uno tiende a engrandecerse cuando uno lo elogia. Eso está en el pecado humano. No elogie a hombre, elogie a Cristo. Pero entonces a veces las iglesias elogian más a Simón que a Felipe. Y dice el texto entonces que vemos esta conducta sin frutos, versículos 18 y 19, y dice, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo le imponga las manos reciba al Espíritu Santo. ¿No? Simón, sin frutos, ¿había creído de corazón? No. ¿Era evangélico de verdad? Creyó y se bautizó. ¿Pero qué frutos dio? Dio frutos egocentristas, alabancioso, quería beneficiarse, quería que la gente lo volviera a ver, quería que la gente lo volviera a seguir. Hoy en día vemos cristianos siguiendo a hombres y no siguiendo a Cristo. Vemos hombres que llenan establecimientos y llenan estadios y son Simones. Se toman la gloria y la honra para ellos y hacen artes mágicas para que la gente los siga. Sigue a Cristo. ¿Por qué pagar o dar un dinero para ir a un terreno inmenso, un estadio inmenso? ¿Para qué voy a ir a un sitio a ver a una persona? Si el mismo espíritu que pueda tener esa persona, que es el Espíritu Santo, al tenerlo, si lo tienen, es el mismo Espíritu Santo que tienes tú. Porque vas a buscar en ver a otro. Tú tienes el poder de orar y Dios te usa sanando. Tú tienes el poder de ministrar y Dios te usa ministrando. Tú puedes hacer lo que los apóstoles hicieron, porque Jesús dijo:
el que cree en mí y en las obras que yo hago, él las hará y aún mayores. Y se está refiriendo a ti y a mí. ¿Por qué ir a ver a Simones? Y nosotros podemos no ser Simones, ser Felipes y predicar a Cristo y que Dios te use y glorifique el nombre del Señor. Así que vemos el 18 y 19, la ambición en utilizar lo sobrenatural con fines egoístas. Creo que la gente está usando lo sobrenatural para fines egoístas hoy en día. Vio la oportunidad de seguir engañando al pueblo, ganar dinero como lo venía haciendo. Eso dice Simón. Hay un libro, ustedes lo leyeron hace muchos años, yo lo leí en el 86, 86, es un libro muy viejo, pero ese libro yo tuvo mucha venta en el mundo pentecostal, y el libro se llamaba, o se llama por ahí, Él vino a dar libertad a los cautivos, por Rebecca Brown. En este libro, esta mujer era satanista, llamada Elaine, luego de haber recibido a Cristo, ella confesó que ella, siendo cristiana, seguía ministrando y seguía usando el poder que le daban los demonios cuando ella era bruja, lo seguía utilizando en los cultos para hechizar a la gente. Ella lo confesó, lo reconoció después de haberlo hecho, que los demonios ministraban a través de ella y ella engañaba a los cristianos. Entonces vemos hoy en día esa posibilidad, la posibilidad que los demonios estén entre nosotros, en los cultos, en las iglesias, cuando hay manifestaciones, se pueden manifestar para engañar a los débiles, para engañar a los que no conocen las escrituras, a los que no conocen las escrituras. Entonces vemos que esto pasó con esta mujer, ¿verdad? Llamada Elaine. Vemos que Satanás puede utilizar predicadores para sacar demonios, hacer milagros y manifestar hechos milagrosos. La Biblia dice que en el fin de los tiempos, ¿verdad?, la gente va a ser distraída y engañada y con eventos extraordinarios. En Mateo 24 menciona algo así. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán, ¿qué dice el verbo? Y harán, ¿qué dice el verbo? Y harán grandes señales, magia y prodigios, magia, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Escogidos que no ponemos en duda que son salvos, pero que andan por allí buscando ver milagros. No busque ver milagros. El mayor milagro ya está en tu vida. ¿Y cuál es el mayor milagro? ¿Cuál es el mayor milagro? Que tú eres salvo. Ese es el mejor milagro que existe. Porque Dios te sana de una enfermedad, eso es un milagro. Pero no te vas a morir mañana. Dios te sana de un cáncer, milagro. Pero no te vas a morir mañana. Dios te provee y vas a tener bienes, pero no vas a morir mañana. ¿Y cuál es el milagro más grande que Dios nos ha dado? La salvación, que sabemos que al morir tenemos vida eterna por siempre y siempre con Dios en el cielo. Ese es el mayor milagro que debemos predicar. Por eso es que Felipe lo entendió y Felipe hablaba de Cristo y no hacía simonías y artes mágicas para engañar a la gente. Así que, iglesia, seamos cuidadosos con lo que vemos. No busques ver. Ten fe y escucha la palabra y estudia la palabra del Señor. ¿Qué pasó en el 2024? Pedro y Juan se dieron cuenta y felicitaron a Simón y le dijeron, bueno, si nos das $1,000, te damos el poder. ¿Qué dice el versículo 20 y 24? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios
se obtiene con dinero. Esa gente que está vendiendo parcelas con dólares, a la gente que está bien perdida, ¿oye? Esa gente que vende la salvación, ¿tú quieres ser salvo? Dame $300 y vas a ser salvo. La gente que vende la salvación están perdidos y su dinero va a perecer con ellos. Y entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Tú no eres de nosotros, estás infiltrado entre nosotros, porque tu corazón, ¿qué dice el texto? No es recto delante de Dios. Simón no había nacido de nuevo, no se había arrepentido de corazón. Levantó la mano, oraron por él, lo bautizaron, pero demostró frutos contrarios al Señor. El 23 dice: porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Al final, algunos dicen que él fue como redarguido: oye, hice mal, oye, si es verdad. Usted no ha escuchado a la gente que dice: a mí me gusta beber, a mí me gusta fumar, yo masco tabaco, pastor, a mí me gusta mascar tabaco, yo sé que yo soy evangélico, pero pastor, ore por mí. Pastor, a mí me gusta mucho la mujer, pastor, pero me cuesta controlarme eso, ore por mí. La gente no dice así: pastor, en el trabajo hay unos negocios que tengo que meterme porque no son buenos, son unos negocios de engaño, y yo, pero el jefe me obliga, y pastor, ore por mí. Algo así hizo en este caso Simón el mago. En el último verso 24 dice: respondiendo entonces Simón le dijo: oren por mí, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho me pase o venga sobre mí. Entonces vemos este contraste. Hoy en día hay hechizos, un hechizo atrae, yo puedo dar esta copa, me tomo el agua y voy y la quiebro, y luego la voy a recoger, y cuando la recojo está intacta. Eso es magia. Yo una vez estuve, ¿no saben? ¿Qué les dije de eso? En el año 80, y mi mamá muere en el 82. En el 83, en mi casa, ¿no? Mis hermanos que eran mayores que yo, mayores, yo soy el menor, oye, el menorcito, el cordón. Invitaron a un mago, a un brujo de Puerto Cabello, era de por allá, de hacer brujería en la casa de mi papá. Y entonces estábamos todos los hermanos, estuvo como 3 meses haciendo brujería allí en la casa familiar. Nadie era cristiano en ese entonces. Y este señor metía por eso yo veía como una persona le entraban los demonios. Entró Guaycaipuro, entraba, y este Guaycaipuro, cuando iba a entrar, va a venir Guaycaipuro, y entraba, y entonces hablaban unos idiomas raros ahí que nadie entendía. Y después hubo una que era muy suavecita, muy tierna, muy cariñosa, que era la que llamaban la India Rosa. Ella entraba y me decía: hijo, estudie, hijo, prepárese. Me daba consejos, esa era la India Rosa, ¿no? Pero hubo uno que entró que era muy violento y agarró una botella. Esos son artes mágicas. Agarró una botella y de esas revolvientes se la tomó todita de un solo y quebró la botella y se la metió y nosotros vimos cuando todas las tripas se le salieron a las personas que estaban haciendo materia, y entonces todos nos asustamos, y mis hermanos, los mayores, vamos presos toditos, y luego todo el mundo asustado. Y vino la persona y fue. Y salió el demonio. Cuando hizo así, no tenía nada. Hay magia en los cultos. Tengan cuidado, hermanos, por favor, sean cuidadosos. La magia es un instrumento de los últimos tiempos para engañar, que anuncian la venida de Cristo. La magia y el engaño.
tengan cuidado. Entonces, ¿qué es hechicería? Hechicería viene del griego fármacos. ¿Qué es fármacos? Algo que te droga. Cuando la gente se droga, están hechizados. Usted no ha visto personas que son muy serias, son unas tremendas personas cuando están sanos, pero cuando se emborrachan y se drogan, cambian los papeles a mujer. Totalmente pierden el control. Hay gente que es muy pacífica, pero cuando beben aguardiente y se drogan, se vuelven violentos. Son controlados por otra cosa. ¿Qué es hechicería? Algo que te controla. ¿Qué busca la gente con la magia? Que tú veas y te controla y te dice: trae el próximo domingo cada hermano divisas de tanto. Y así, este domingo toditos traen las divisas. Eso se llama brujería. Y la gente es engañada. Hay gente que en sus iglesias de sana doctrina, usted les pide una colaboración. Nunca dan nada. Pero visitan otras iglesias donde ven los magos y sacan hasta $100 y los dan. Lo que no le das a Dios, te lo quita el diablo. Esto no es palabra de Dios, esto es refrán de Guillermo Anse. Entonces los magos están haciendo eso en los últimos tiempos, seamos cuidadosos. El mensaje, por lo tanto, es predicar mensajes cristocéntricos. Hablemos de Cristo. Mi misión es que la gente se salve. Los hermanos que me quedan vivos, mis hijos mayores, 3 hermanos mayores, son santeros, católicos, brujos. Los evangélicos se murieron. Mi papá y los otros 3 evangélicos están en el cielo. Murieron los cristianos. Son los difíciles. Y yo oro por ellos. No para que Dios les dé riqueza. A veces me piden que ore por salud. Yo oro por salud. Pero mi misión no es que Dios le dé salud y larga vida. Mi misión es que ellos sean salvos. Y esa debe ser tu misión. Que tu esposo, que tu esposa que no son cristianos, que tus familiares crean en Cristo el mensaje de Felipe y sean salvos. Es lo que debe interesarnos. A mí me interesa es que todos nos veamos en el cielo cuando venga Cristo. No que Dios te salve hoy y mañana más adelante te vas a morir igual. Creo que hay mucho afán por la sanidad cuando nos enfermamos. Hay mucho afán y desesperación. Veo a los evangélicos desesperados cuando se enferman. La Biblia dice que en algún momento nos vamos a enfermar. Oramos por salud y te sanas, pero en algún momento vas a partir con el Señor. Lo más importante entonces es que estés bien con Dios, tengas a Cristo en tu vida y que estemos allá en la morada celestial. Amén. Que Dios nos bendiga y que la paz del Señor esté con todos nosotros. Si alguna persona quiere recibir a Cristo, quiere recibir el mensaje de Felipe, no el mensaje de Simón, yo le invito para que pases hasta acá y recibas el mensaje de Felipe, a Cristo, no el mensaje de Simón, que usaba la magia para engañar en los cultos. Así que si alguno quiere recibir a Cristo, puede pasar hasta acá y yo lo por usted.